Le sonreí a la cara y le hice saber que no iba a pasar por la cirugía. 3 historias de Reddit Nuclear Revenge. La segunda te matará de risa. El auto y la vida de un violador destruidos. Background. Esta historia es sobre mí, pero yo no soy la que llevó a cabo la venganza. Ese honor le pertenece a una amiga a la cual llamaremos Mary. Soy de un área de mi ciudad que es problemática, la cual es conocida por sus pandillas y violencia en el medio oeste. Como ya debes haber adivinado, no tuve mucho al crecer. Varios años atrás, cuando estaba en la secundaria, tomé unas malas decisiones. Más que nada, vistiéndome con ropas reveladoras y haciéndome popular con los chicos. No dormía con ellos, pero era suficientemente atractiva y tenía una buena cantidad de chicos interesados en mí, especialmente los jugadores de fútbol, porque era una animadora y estaba presente en la mayoría de los juegos. Uno en particular, al cual llamaremos James, era un poco más agresivo que los otros sobre querer meterse en mis pantalones. Él era un linebacker, tenía alrededor de 1,80 m y parecía una pared de ladrillos, hombros anchos y la parte del superior del cuerpo alta y musculosa. En comparación conmigo, una niña de 1,50 m. El suceso. Más de una vez, James intentó que saliera con él o que me quedara en su casa, pero no estaba interesada. Eso no le gustó y con frecuencia me degradaba llamándome ramera o puta después de ser rechazado. Eventualmente, sin embargo, después de un juego ganado, se fue junto con alguno de mis otros amigos y me convenció de ir a una fiesta más tarde esa noche con los otros jugadores de fútbol. Nunca antes había estado realmente de fiesta, así que no sabía qué esperar. Me atrapó el momento y jugué a beber con James y algunos otros. Ese fue mi error. Después de algunas rondas, me convenció de ir a una habitación con él, y me obligó a continuar incluso después de que le dije que se detuviera. Básicamente, él me hizo sentir culpable para hacerme quedar callada mientras se salía con la suya. No recuerdo muy bien los eventos exactos, pero sí sé que después dejé la fiesta llorando y Mary me llevó a casa. La venganza. Después me sentí disgustada y avergonzada de mí misma por permitirme ponerme en esa posición. Afortunadamente, tenía amigos que me apoyaban y me ayudaban a superarlo. No quería nada más que olvidarlo y seguir adelante, pero algunos otros pensaban diferente. Después de unos días de que él se jactara de dormir conmigo, pensé que tenía gente convencida de que me había rendido y que le había decidido darle una oportunidad. Lo que no sabía o recordaba fue que Mary había tomado fotos de donde estaba lastimada porque él me había sujetado, y ella me había grabado hablando de lo que había sucedido en el camino de regreso. Secretamente le había estado mostrando a sus amigos la prueba de que había sido agredida sexualmente y ella planeaba destruir su vida. Unas semanas después del incidente, varias personas que pensé que eran amigos de James lo atacaron, y tuvo que ser llevado a emergencias con su nariz y algunas de sus costillas y su cadera rota, además de varios moretones después de un partido. Al mismo tiempo, su automóvil tenía el parabrisas destrozado, las llantas cortadas y pintadas de rosa. Cuando salió del hospital, sus padres lo repudiaron y lo echaron a la calle después de que Mary les demostró que me había asaltado. Las secuelas. James abandonó la escuela después de ser expulsado de su casa, y por lo que sé, durmió en sótanos y habitaciones libres de amigos que lo acogerían, que no eran muchos. No pudo retener un trabajo y fue despedido del último, que creo que era un trabajo minorista, por acosar a una compañera de trabajo. Lo último que supe fue que todavía estaba buscando trabajo y viviendo en el sótano de su abuelo. Pastor roba, miente y engaña. Obtiene exactamente lo que merece. Si quieres leer esto en YouTube, me parece bien. Puedes llamarme OP o Caldra, ya que mi nombre de usuario no es fácil. Participantes. Pastor Bob, no es su nombre real. Contratista, yo. Caldra, o OP si quieres. Preparación. He sido un técnico de computación por más de 15 años. He trabajado con todo tipo de computadoras, desde computadoras pequeñas de un punto de venta hasta grandes servidores en rack. Había estado asistiendo a una nueva iglesia. Estaba intentando salir con una mujer de ahí. Esa iglesia fue su idea. Esa relación se estrelló y se quemó, pero esa es una historia diferente. Ahora podemos comenzar. Fue hace 5 años.
Acababa de escuchar un largo sermón sobre generosidad y darle a aquellos que necesitaban ayuda. Al final del sermón, el pastor pidió por una donación adicional, ya que el techo de la iglesia necesitaba reparaciones, lo que costaría $20.000. Sí, escuchaste bien, $20.000 de libertad por un techo nuevo. Después del servicio, hablaba con mi cita en lo que el pastor Bob se acercó a mí. Le dije hola y él se presentó. Hablamos un poco. El pastor Bob pregunta qué hacía para vivir, y le digo que soy un técnico en computadoras con una tienda. Mientras le digo, tengo el presentimiento que él ya sabía lo que hacía. El pastor me pide que le eche un vistazo a su computadora. Está funcionando muy lento. Yo acepto. Enciendo la computadora y escucho un ruido de clics. Esto apunta a que probablemente sea el disco duro, pero aún puedo acceder a los datos. Esto es bueno, porque significa que probablemente pueda recuperar los datos. Entonces le digo al pastor Bob que el disco duro está muriendo y que necesita ser reemplazado. También le digo que probablemente pueda recuperar los datos. El pastor Bob preguntó cuánto costaría arreglarlo. Le digo que a la mayoría de las personas le cobraría alrededor de $250. Sin embargo, siento que puedo donar mi tiempo, por lo que solo necesitaría $60 para un nuevo disco duro. El pastor Bob está de acuerdo, así que le redacto una factura. Nuevo disco duro, $60, mano de obra, $0, recuperación de datos, $0 y 2 a 4 días para la reparación. El pastor Bob firmó la factura, por lo tanto llevo el portátil a mi tienda. Abro el laptop. HP, ¿por qué usas tantos tornillos y clips? Saco el disco duro y lo conecto a mi plataforma de recuperación. Configuré la recuperación para clonar los datos en un nuevo disco duro, pero no uno nuevo para la computadora portátil, sino para una unidad de almacenamiento de alta gama. Me voy a casa después de cerrar la tienda. Al día siguiente, un lunes, abro la tienda y reviso la plataforma de recuperación. Está funcionando, pero tomará al menos 10 horas más. Entonces empiezo a trabajar en otros tickets. Luego, a la hora de cerrar, cierro la tienda y me voy a casa. Al día siguiente, martes, tuve la computadora portátil del pastor Bob durante 2 días. Abro la tienda y reviso mi plataforma de recuperación. Buenas noticias. Se recuperaron el 100% de los datos. El informe decía que el disco duro tenía muchos sectores defectuosos. Ahora tengo que tomar una decisión. Podría poner un disco duro de 1 TB a $60 o un disco de estado sólido de 120 GB a $60, o poner algo de dinero de mi bolsillo por un disco de estado sólido de 240 GB de $100. Decido, ¿por qué no? Y pongo el disco de estado sólido de 240 GB en la computadora portátil. Luego clono todos los datos de la nueva unidad de almacenamiento de recuperación a la nueva SSD de 240 GB. Una hora después, la clonación está lista. Por lo tanto, verifico que el portátil funcione bien, y es exactamente como era antes de que muriera el primer disco duro. Incluso los inicios de sesión seguían funcionando. Por lo tanto, llamo al pastor Bob y le digo que su computadora está lista. Él dice que es genial y que estará aquí pronto para conseguirla. Unos 45 minutos después, el pastor Bob entra y le muestro que su portátil está funcionando mucho más rápido que antes. Le encanta y firma el formulario de recogida. Luego me paga con un cheque por $60. Es importante que el pago es con un cheque. Hago una revisión bancaria los lunes y los viernes. Entonces, ese viernes en el banco me informan que el cheque del pastor Bob es nulo. ¿Qué? ¿Por qué? El pastor había dejado de pagar el cheque. En consecuencia, lo llamé y él ignoró mi llamada. Voy a la iglesia el domingo. El pastor Bob da un sermón sobre no mentir. Me acerco para hablarle y él me evita. Entonces voy y me decido que voy a descartarlo. Gasté $100 y algo de mi tiempo para hacer algo agradable. Unas semanas más tarde, un cliente entra en busca de una nueva computadora. Para darle la bienvenida le ofrezco una bebida y repaso sus opciones. Estoy charlando con él y me dice que es un contratista. Principalmente hace revestimientos y techos. Está pensando en ofrecer energía solar. Por eso está comprando una computadora nueva. Le pregunto cuánto cuesta un techo nuevo. Dice que alrededor de $10.000. Entonces le pregunto por qué alguien diría $20.000. No tenía ni idea. Pensé que era extraño y le pregunté por la iglesia. El contratista dijo que hubiera sido simple y que hubiera costado alrededor de $5.000. Y probablemente podría hacerlo por menos. El contratista compra una nueva y agradable portátil.
Siento que la preparación haya sido tan larga. La venganza comienza ahora. Algo sobre lo que me dijo el contratista me molesta más tarde. ¿Por qué mentiría el pastor y diría 20.000 por un techo nuevo? ¿Y por qué me estafaría por $60? Entonces recordé que nunca borré la unidad de almacenamiento de la plataforma de reparación. Compruebo y ahí están todos los datos del pastor Bob. Reviso un poco. Es lento y estoy atrapado con los tickets de reparación. Oportunamente, reviso un poco más. Tenía todos sus inicios de sesión almacenados en una carpeta del escritorio, incluidos sus inicios de sesión en citas de líneas y póker en línea. ¿Mencioné que el pastor Bob está casado? Empiezo a imprimir sus mensajes. Un poco más atrás y encuentro que el pastor Bob había estado haciendo el delicioso con varias mujeres de sus citas en línea. Él había estado pagando sus citas con el fondo de donaciones de la iglesia. Me estoy enojando ahora. Entonces me doy cuenta que él había estado haciendo el delicioso con la mujer con la que estaba saliendo cuando yo estaba saliendo con ella. Fue entonces que decidí que iba a quebrar al pastor Bob. Imprimí todos sus mensajes de citas y las mujeres con las que había estado haciendo el delicioso durante los últimos 6 meses, excepto que me negué a imprimir las fotos traviesas. Fue un paquete impresionante. Luego decido que necesito copias del paquete. Por lo tanto, ordeno 100 paquetes impresos de una impresora en línea importante. Unos días después, llegó mi pedido de paquetes de venganza. Estos paquetes de venganza son increíbles. En doble cara, engrapado con una cubierta con la cara del pastor Bob. Ahora la conclusión, y creo que vale la pena. Esta iglesia tenía un calendario sobre cuál podría ser el sermón. El domingo era perfecto. Voy a la iglesia ese domingo. Llego un poco tarde, todos están en la iglesia, así que puse un paquete de venganza en cada auto. Tengo algunos paquetes de venganza que están en sobres amarillos. Oportunamente los puse en el correo. Envié uno a todos los altos mandos de la iglesia. También le envié un correo electrónico a un grupo de personas con el paquete de venganza desde un correo electrónico descartable. Un par de semanas después volví a esa iglesia. El pastor Bob ya no estaba. Su esposa tampoco. Varias de las mujeres también se habían ido, incluida la que salía conmigo. Le pregunté a una de las personas importantes de allí qué había pasado. La respuesta fue asombrosa. Me contaron sobre el paquete de venganza y cómo todos habían obtenido uno. El día que apareció mi paquete de venganza, el sermón que había dado el pastor Bob era sobre los males del adulterio y de engañar a tu esposa. Gracias, calendario de la iglesia. Las consecuencias. El pastor Bob fue despedido y rechazado. Múltiples de las mujeres de la iglesia no han regresado, incluida la que estaba saliendo conmigo. La esposa del pastor Bob se está divorciando de él, y ella es la dueña de la casa y de los autos. El llano pastor Bob está siendo demandado por varias personas, incluido el que arregló el techo. Nunca le pagó ninguno. También hubo rumores de un caso penal por malversación de fondos. Nadie ha visto a Bob en mucho tiempo. La iglesia podría cerrar si no pueden encontrar un nuevo pastor. Pero el dinero en la iglesia escasea. Aparentemente también gastó más de 30.000 en apuestas en línea. Resumen. El pastor miente, roba y engaña a su esposa con varias mujeres. Lo descubren y lo doxea. Es despedido, divorciado y arrestado. Y nadie sabe que le hice esto. ¿Notas? Porque podrías preguntar. Es muy posible que varios de los niños y bebés muy pequeños en la iglesia fueran suyos, pero no puedo confirmar esto. No tengo ni idea de dónde está Bob ahora. Yo todavía pensaría que en la cárcel. Editado. Muchas gracias por los premios, son increíbles. Quería que mi padre entendiera que no iba a ir. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en primer grado. No solo mi padre desapareció como Houdini, sino que también robó la tarjeta de cajero automático de mi madre y secó su cuenta personal. Mi madre, siendo la santa que es, ni siquiera pestañeó. Ella todavía era cordial con él y nunca decía una palabra negativa sobre él.
Para mí, mi padre, aunque nos abandonó, seguía siendo mi héroe. Desde primero hasta quinto grado tuve las historias habituales de un abandonado por papá. Tal vez una o dos visitas en un año y 50 veces de mí esperando junto a la ventana del frente con mi maleta empacada para ir a su casa y él nunca aparecía. Mi madre, a pesar de esto, siempre me apoyó y nunca dijo una palabra mala sobre él. Así que él siguió siendo mi héroe. Cuando estaba en sexto grado, mi madre finalmente se volvió a casar. Y mi padre, que solo tenía una foto mía a mis 8 meses en su billetera, se volvió loco. ¿Mencioné que nunca pagó mi manutención? Él usaría la cuenta de seguridad social de su padre, que tenía el mismo nombre, para salirse con la suya. Después de que mi madre se volvió a casar, él hizo saber que ahora yo era responsabilidad de mi padrastro. Cortó la comunicación conmigo hasta que me gradué de la escuela secundaria. No asistió a mi graduación ni envió una tarjeta. Lo que hizo fue escribirme un correo electrónico agradeciendo a Dios que ya no tenía que pagar la manutención, que de todos modos nunca hizo. Lo que realmente me rompió fue su despiadado y brutal ataque contra mi madre. Atacó su peso, su apariencia, sus dientes y la culpó de cualquier rasgo negativo en mí. Por primera vez me di cuenta de lo cobarde que era. Yo le respondí de la misma manera. Me dijo que no era hijo suyo y que era un desperdicio. Después de eso, juré que le haría daño. 10 años después, mi padre, que no se interesó en mi boda ni en mi hijo, me contactó. Verán, mi padre es diabético y uno de sus órganos estaba fallando y no le quedaba mucho tiempo. Está muy abajo en la lista de espera y necesita a alguien de nuestra familia como donador. Modo venganza nuclear activada. Respondí su correo electrónico, me reuní con él y fingí que no lo odiaba hasta los huesos. Fui y me hicieron una prueba para ver si era compatible. Lo era. Hice la terapia y me reuní con los médicos y su terapeuta. Programamos la cirugía. El día de la cirugía nos encontramos en el hospital. Le sonreí a la cara y le hice saber que no iba a pasar por la cirugía. Observé la confusión en su rostro. Le dije, solo quería que supieras que no eres un padre para mí y que eres un desperdicio. Salí del hospital y conduje a casa. Mi madre se enojó mucho conmigo porque llevé las cosas tan lejos. Mi padre está muriendo y asistiré a su funeral por despecho. Y haré que todos sepan el pedazo de mierda que era. Resumen, mi padre me abandonó y me llama un desperdicio. Más tarde necesito un órgano. Acepto, y más tarde lo abandono el día de la cirugía después de decirle que es un desperdicio. Él morirá y yo arruinaré su funeral.